amigos? En continuidad con el domingo pasado, después de encontrarse con Jesús, señalado por Juan como el Cordero de Dios, el Maestro que enseña el camino de la felicidad y el Mesías ungido por el Padre, Juan es aprendido y Jesús comienza el anuncio de la llegada del reino de Dios, involucrando a aquellos jóvenes galileos, pescadores sencillos y de quienes hará partícipes de su misión, logrando el desapego de lo que les vinculaba a su pasado familiar. Escuchemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando las redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre y los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. El primer encuentro con el Maestro. Fíjense cómo comienza el querigma y el discipulado juntos. ¿Cómo nos gusta recibir buenas noticias? Al abrir el Evangelio, que es buena noticia, recibimos que el reino de Dios se hace presente en Jesús. Hoy se nos presenta la mejor noticia de la historia. ¿No les parece? La buena nueva, esta buena noticia por excelencia, es el núcleo de la presencia de Cristo en medio de nuestra historia personal y de la historia humana. Esta noticia es el fundamento de nuestro gozo y nuestra esperanza. Los contenidos de nuestra reflexión se van a dividir en dos: la descripción del comienzo del ministerio de Jesús y luego el llamado de los 4 primeros discípulos en el lago de Galilea: Simón y Andrés, Santiago y Juan. Comienza pues el ministerio de Jesús. ¿Y cómo lo comienza? Proclamando la llegada del reino que conocemos como el anuncio querigmático. El misterio de Jesús se describe de manera sintética llegando a la región de Galilea, donde va proclamando lo esencial de su mensaje y su exhortación a sus oyentes a la conversión y el cambio de vida. Esto es el querigma, la buena noticia que toca el corazón humano y lo transforma. Después de que Juan fue entregado, vino Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Fíjense cómo se describe después de Juan. Después del bautismo y de las tentaciones en el desierto, encontramos la presencia de Jesús. No hay exactitud en la fecha exacta. La referencia que tenemos es que después de que Juan fue entregado, hay una referencia clara a la muerte del Bautista después de su encarcelamiento. La palabra entrega pertenece sin duda al vocabulario de la pasión que antecede al ministerio de Jesús, insinuando la sombra de la cruz. Si el precursor Juan Bautista terminó de esta manera, ¿qué le aguarda al Mesías? Sucede lo que Juan había anunciado ya con el verbo viene, pero Jesús no viene a cualquier lugar. El texto del Evangelio dice claramente: vino a Galilea. Galilea se convierte en un lugar teológico de la presencia de Dios. Es el espacio referencial del ministerio terreno de Jesús. Desde aquí partirá su misión hacia los paganos, donde impulsará su camino pascual hacia Jerusalén. Galilea congregará a la comunidad de discípulos cuando dice:
Después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Es el último pensamiento del relato de Marcos cuando dice: irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como Él se los dijo. Galilea pues será el lugar del discipulado y de la misión, que verán iluminados los discípulos el esplendor de la Pascua de la entrega de Jesús. Dice el texto: proclamaba la buena nueva del reino. El anuncio querigmático, que es la proclamación realizada con autoridad y la potencia de un heraldo. Este mensaje fundamental que viene de Dios y habla de Dios, y es la noticia que se anuncia. Es un hecho real y es un acontecimiento. La realidad fundamental que Jesús revela es el acontecer concreto de Dios en medio de nosotros. La noticia es buena nueva, porque manifiesta claramente lo que necesitamos para ser felices, con una alegría que es real, de fondo y duradera. Ella es fuente de gozo y dicha duradera. Acoger la buena nueva es acoger la cercanía salvífica, poderosa y segura de Dios, que comunica paz, solidez y el gozo de la vida. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. La primera frase es narrativa, describiendo lo que Dios hace por nosotros. Hace llegar el tiempo cumplido, aproximándonos la llegada de su reino en medio de nosotros. La segunda frase es exhortativa, invitándonos a reaccionar y a responder a su anuncio, indicando lo que el hombre debe hacer para acoger este acontecimiento magnífico de Dios. Esto es, convertirse y creer. La formulación del querigma tiene carácter dialogal, una comunicación, un diálogo y un encuentro. Jesús no viene imponiendo normas. En primer lugar, expresa lo que Dios está haciendo a favor del hombre y luego llama al hombre para que dé su respuesta de modo vital. Lo que Dios hace por nosotros, Dios ha cumplido el tiempo en Jesús, ya que Jesús muestra que después de este largo camino de Dios en nuestra historia humana, nos presenta que estamos en un momento cumbre, el momento decisivo de nuestra salvación. En griego se expresa como el kairos, que es el tiempo de Dios. ¿Tiempo de Dios para qué? Para cumplir sus promesas realizadas en el Antiguo Testamento. Lo anunciado se vuelve realidad. De este tiempo dependen todos los demás. Tiempo para responder a los anhelos más hondos del corazón. Tiempo en donde los hechos están por encima de las palabras. Tiempo relevante donde precisamos el actuar especial, decisivo y benévolo del Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo de Dios, donde el hombre debe hacer una opción fundamental frente a este actuar de Dios que le ofrece tiempos nuevos. El reino de Dios está cerca. La expresión reino de Dios es una metáfora donde se alude a la antigua institución monárquica de Israel, pero contiene la confesión de fe más importante de la Biblia: reconocer que Yahvé es rey y toda la creación reconoce su señorío. Dios, autor de la creación, conduce a su plena realización la creación entera. Como Señor sabe para qué Él lo creó y cuál es su destino final. Todas las criaturas requieren ser conducidas en la dirección del proyecto para la cual fueron creadas. En Jesucristo, Dios asume su responsabilidad sobre sus criaturas. Los signos de su presencia son de liberación, de vida y de plenitud. Jesús mostrará con hechos el centro de su mensaje. Dios es el Señor.
Su señorío es de cercanía y de encuentro. Todos y todos somos criaturas suyas, siendo Él Señor soberano y santo. Tiene poder y fuerza, decide y determina, atiende las necesidades de su pueblo y le asegura la salvación plena y verdadera. Decide y se ocupa de nosotros. Nadie puede estar por encima de Él, ni podemos imponerle nada. Lo nuestro es simplemente seguirlo. Si Dios es el Señor, todos los demás poderíos y señoríos son puestos en su lugar, ni más ni menos. Aceptar el señorío de Dios rompe con cualquier clase de sometimiento. No somos esclavos de nada ni de nadie. Mantener la comunión con Él sostiene nuestra libertad, lo que el hombre está llamado a hacer. Todo el actuar de Jesús está completamente referido a Dios. De este mensaje derivan dos mandatos: conviértanse y crean, condiciones para que el reino de Dios pueda acontecer plenamente en cada persona y en cada comunidad. Conversión significa un cambio de ruta. Requerimos cambiar radicalmente la dirección del proyecto de vida. Significa retornar al punto inicial del cual se ha partido y de donde se ha alejado. Y nuestro origen y comienzo es Dios. De Él procedemos y a Él le debemos el ser, el tener, el que hacer. Exige pues orientarnos de nuevo a Él con buenos propósitos. Es preciso no solamente los buenos propósitos, sino también una orientación fundamental de la vida hacia Él. Un cambio de mentalidad. Metanoia significa cambio de mentalidad, de visión de la vida. Mirar desde Dios, a Dios mismo, de mirar a los otros y de mirarnos a nosotros mismos, del mundo, de la historia. Necesitamos un reaprendizaje de la vida desde una nueva estructura de valores que dimensionen nuestra manera de interactuar con nuestro entorno, con lo que nos rodea. Escuchar el Evangelio implica autocrítica, cambio y renovación. Creer en la buena nueva es creer en un acto de confianza total que lleva a la adhesión a la persona de Jesús y a su mensaje. Es aceptar y tomar en serio la persona de Jesús y hacer de su mensaje sobre su señorío de Dios y su cercanía el fundamento de la propia vida. El llamado de los 4 primeros discípulos tiene 5 características fundamentales en la presentación que hace Marcos de su llamado. La primera característica es: el llamado de Jesús es una invitación. Mientras las escuelas rabínicas habitualmente recibían a sus discípulos que por iniciativa propia se acercaban al rabí, Jesús no pide cartas de recomendación previas para ver si pueden o no responder a su llamado, ya que Jesús mismo es quien los escoge y les dice: ven y sígueme. Dirá a quienes Él llama. La otra es que los llama en medio de sus oficios. Los vocacionados no estaban ociosos, llevando una vida inútil y desocupada. Jesús los ve realizando su vida laboral y profesional. Se trata de unos pescadores, los primeros lanzando sus redes, los otros remendándolas. La radicalidad del llamamiento al Evangelio y aceptar la buena nueva transforma radicalmente sus vidas, los arranca de sus actividades, hábitos, exigiéndoles una respuesta decidida y de desprendimiento total. Otra característica será que la llamada es hacia la persona misma de Jesús, llamados para ir detrás de Él. Nos presenta, por lo tanto, un programa definitivo. Lo único que les ofrece es su propia persona, su camino para el seguimiento.
Es el Maestro el que los precede, ellos van detrás. Él determina el camino, indica la dirección y ellos lo siguen. Finalmente, el llamado es a dejarse formar por Jesús. Su llamado tiene una finalidad: los haré pescadores de hombres. Tendrán delante una nueva tarea. Jesús los irá conduciendo para identificarlos como auténticos pescadores de hombres. Ya no retornarán a la ardua pesca del mar de Galilea. Ahora irán al mar de la vida para lanzar las redes del anuncio evangélico, para conducir a quienes, atrapados en el anuncio del querigma, podrán recorrer el mismo camino donde experimentarán la aventura de vivir sus vidas junto con Jesús. El llamado de Jesús es una invitación también a entrar en la comunidad de discípulos que están en torno a Jesús. Jesús con sus discípulos forma una comunidad de discípulos, logra la integración de los mismos entre ellos y con Él. Este aspecto vocacional es fundamental. Los llamados no son personas solitarias o aisladas en su mundo, sino una comunidad de hermanos, de discípulos, pues están llamados a formar la familia de Cristo, la familia de Dios. Concluimos nuestra reflexión con esta frase de San Gregorio Magno: alguno por ventura dirá en secreto, de sí y para sí. Estos dos pescadores que nada tenían, ¿qué fue lo que perdieron al seguir la voz del Maestro? Estas renuncias, hermanos, deben evaluarse no por el valor de aquello a lo que se renuncia, sino por el afecto que se le tiene a aquello que viene para sus vidas, que es Cristo. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Feliz día del Señor. Que el compartir en familia nos concientice en nuestra condición de llamados por Jesús, para dejar nuestras redes y seguir al Maestro Jesús, para ser pescadores de hombres. No olvides darnos tu poderosísimo like, déjanos tu comentario que enriquece siempre nuestra reflexión, y no olvides compartirlo con tus contactos y amigos, que podamos hacer llegar a más y más personas el mensaje del Evangelio. Hasta la próxima. Chao. Feliz fin de semana.